Si yo le dijera que hubo una madrugada en que me sacaron de mi propia casa, como si fuera un criminal, esposado, descalzo, con la camisa rota y el corazón partido, usted quizá pensaría que yo había hecho algo terrible, que había robado, que había matado, que había cometido algún pecado tan grande que merecía ese trato. Pero no. Lo único que yo había hecho en mi vida era lavar ropa ajena, rescatar a un perro moribundo y plantar una semilla en mi patio. Eso fue todo. Eso fue suficiente para que el hombre más poderoso de Oaxaca decidiera destruirme. Todavía recuerdo el sonido de las botas sobre la tierra. Eran las 4 de la mañana. El cielo estaba negro, sin estrellas, como si hasta el cielo supiera que algo malo iba a pasar. Yo estaba dormido en mi catre, con Fidel echado a mis pies, cuando escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran golpes de quien no viene a preguntar, sino a llevarse. Antes de que pudiera levantarme, la puerta se abrió de un solo empujón. Entraron 4 hombres con uniformes oscuros, linternas que me cegaron, voces que gritaban órdenes que yo no alcanzaba a entender. Al suelo, me dijeron. Manos atrás. Yo obedecí. A los 70 años, uno ya no tiene fuerza para resistir. Solo tiene miedo. Me esposaron con las manos en la espalda. Me jalaron del brazo. Me sacaron a rastras mientras Fidel ladraba desesperado, tratando de morderles las botas, tratando de defenderme con su cuerpo flaco y su pata todavía coja. Uno de ellos lo pateó. Escuché el quejido del perro y sentí que algo se me rompía por dentro. Por favor, les dije, no le hagan daño. Él no tiene la culpa de nada. Pero nadie me escuchó. Nadie me miró a los ojos. Me subieron a una camioneta negra, me aventaron contra el piso de metal frío, y el último sonido que escuché antes de que arrancaran fue el aullido de Fidel, solo, herido, abandonado en la oscuridad. En la camioneta nadie me explicó nada. Yo preguntaba y preguntaba, ¿qué hice? ¿A dónde me llevan? ¿De qué me acusan? Silencio. Solo silencio y el ruido del motor. Sentí cada piedra del camino en mis huesos viejos. Sentí el frío de la noche entrándome por la camisa rota. Y sentí, sobre todo, una confusión tan grande que me costaba respirar. Yo no entendía. Yo no podía entender. ¿Qué delito había cometido un lavandero de 70 años que vivía en un jacal de lámina, que no tenía ni para comer carne una vez a la semana, que nunca en su vida había levantado la mano contra nadie? Cuando llegamos a la comandancia, me bajaron a empujones. Me metieron a un cuarto sin ventanas, con una mesa de metal y una silla. Me dejaron allí, esposado, temblando, durante horas. Nadie vino a interrogarme. Nadie vino a darme agua. Solo el silencio y el zumbido de un foco que parpadeaba arriba de mi cabeza. Yo miraba mis manos, arrugadas, callosas, manchadas de jabón y de años. Esas manos que habían lavado miles de prendas ajenas, que habían curado la pata de un perro callejero, que habían plantado una semilla en la tierra seca de mi patio. Y me preguntaba qué tenían esas manos de peligroso. Fue hasta el amanecer que alguien entró. Era un hombre joven, con traje, con lentes, con una carpeta llena de papeles. Se sentó frente a mí y empezó a leer en voz alta. Julián Reyes Sánchez, 70 años. Domicilio en el ejido de San Mateo, Macuilxochitl. Se le acusa de robo a la nación, daño ambiental grave y obstrucción de proyectos de interés público. Yo lo miraba sin entender. Cada palabra sonaba como si viniera de otro idioma. ¿Robo a la nación?, le pregunté. Señor, yo no tengo nada. ¿Qué le voy a robar a la nación si no tengo ni para frijoles? Él no contestó. Solo siguió leyendo. El acusado plantó sin autorización una especie vegetal no registrada en terreno ejidal, provocando alteraciones en el subsuelo y poniendo en riesgo la salud pública. Entonces entendí. O creí entender. Era por el árbol de hojas doradas que había brotado en mi patio, el árbol que yo mismo no sabía explicar, el árbol que había aparecido después de que aquel forastero me diera una semilla y me dijera, con una voz que todavía me persigue, que brotaría donde hubiera dolor. Pero yo no sabía que ese árbol fuera ilegal. Yo no sabía que plantar una semilla en mi propio terreno fuera un crimen. Yo solo había querido creer, por una vez en mi vida, que algo bueno podía nacer de tanta miseria. El hombre del traje cerró la carpeta y se levantó. Va a quedarse aquí hasta que el Ministerio Público decida qué hacer con usted, me dijo.
y se fue. Me dejó solo otra vez, solo con el foco que parpadeaba, con el frío que me calaba los huesos, con el recuerdo del aullido de Fidel rebotando en mi cabeza. Y allí, sentado en esa silla de metal, con las manos esposadas y el alma partida, me puse a pensar en todo lo que me había llevado hasta ese momento, en mi vida entera, en los años de trabajo, en la muerte de Rosario, en la soledad, en el perro que rescaté, en el forastero que apareció una noche, en el árbol que lloraba savia negra cuando alguien trataba de lastimarlo, y me pregunté, con una tristeza que no tenía fondo, si acaso Dios se había olvidado de mí, o si acaso el destino tenía preparado algo que yo todavía no alcanzaba a ver. Porque en ese momento, señora Valentina, yo no tenía esperanza, solo tenía miedo. Miedo de morir en esa celda sin saber por qué. Miedo de que Fidel muriera solo, abandonado, esperándome en la puerta de mi jacal. Miedo de que la verdad, fuera cual fuera, se quedara enterrada para siempre debajo de la tierra de mi patio. Me llamo Julián Reyes Sánchez. Tengo 70 años. Nací y crecí en un ejido olvidado de los valles centrales de Oaxaca. Toda mi vida fui lavandero. Lavé la ropa de los ricos, de los pobres, de los que pagaban y de los que prometían pagar después. Lavé sábanas, camisas, vestidos de novia, mortajas de difuntos. Lavé manchas de vino, de sangre, de sudor, de lágrimas, y mientras lavaba, el río se llevaba la suciedad de todos, pero nunca se llevó la mía, porque la suciedad que yo cargaba no estaba en la ropa, estaba en la memoria. En el recuerdo de mi esposa Rosario, que murió hace 20 años de una enfermedad que ningún doctor supo explicar. En el recuerdo de todos los vecinos que también se enfermaron en aquella época, que también tosían sangre, que también se fueron apagando sin que nadie dijera por qué. Yo creía que esa historia había terminado. Creía que el dolor de aquellos años se había quedado enterrado junto con los muertos. Pero estaba equivocado, porque el dolor no se entierra. El dolor espera, y a veces, cuando uno menos lo espera, el dolor brota como un árbol de hojas doradas en medio de un patio seco, brota y empieza a contar la verdad que todos quisieron callar. Bienvenidos a Ecos de la Verdad. Están escuchando la historia que don Julián Reyes Sánchez, de 70 años, desde un ejido de los valles centrales de Oaxaca, envió a nuestro programa, hoy en la voz de Marcos. Yo soy Valentina. Lo que acaban de escuchar no es el inicio de una pesadilla cualquiera, es el comienzo de algo mucho más profundo. Un anciano arrestado por plantar una semilla, un perro que aúlla en la oscuridad, un árbol que llora, savia negra, y debajo de todo eso, una verdad que lleva 20 años esperando salir a la luz. Si esta historia les está tocando el corazón, acompáñennos con su comentario, con su suscripción, y si alguna vez vivieron algo parecido, también pueden enviarnos su propia historia. Y ahora, sigamos escuchando. Señor Marcos, antes de ese arresto, antes del árbol, antes del perro, cuéntenos, ¿cómo era la vida de don Julián? ¿Cómo llegó un lavandero de 70 años a convertirse en enemigo del hombre más poderoso de Oaxaca? Para entender cómo llegué a esa celda, hay que retroceder mucho. Hay que volver a los días en que mi vida no tenía más sonido que el golpe de la ropa contra la piedra, el murmullo del río y el silencio de una casa vacía. Hay que volver a cuando yo todavía creía que la pobreza era mi único enemigo, sin saber que había otros, mucho más peligrosos, que me observaban desde lejos, esperando el momento de destruirme. Mi casa, si es que se le puede llamar casa, era un jacal de lámina y madera vieja, levantado con mis propias manos hace más de 40 años. Quedaba en la orilla del ejido, cerca del río, donde nadie más quería vivir porque en tiempos de lluvia el agua subía y se metía por debajo de la puerta. Pero a mí no me importaba. Ese terreno era lo único que tenía, lo único que me quedaba de mi padre, que lo había trabajado toda su vida sin lograr nunca que diera más que polvo y tristeza. Cuando él murió, me dejó esa tierra y una frase que todavía me resuena en la cabeza. Cuídala, Julián. Aunque no valga nada, es tuya, y lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Qué equivocado estaba. Yo me levantaba todos los días antes del amanecer. Caminaba hasta el río con mi batea de madera, esa batea que mi abuelo había tallado y que ya tenía más grietas que un camino viejo. Me sentaba en la orilla, metía las manos en el agua fría y empezaba a lavar. Lavaba ropa de las familias del pueblo, de las señoras que tenían maridos con trabajo,
de los comerciantes del tianguis, de quien pudiera pagarme aunque fuera unas monedas. A veces me pagaban bien, a veces me pagaban con promesas, a veces no me pagaban nada y yo seguía lavando porque, al final, ¿qué otra cosa sabía hacer? El río era mi oficina, mi iglesia, mi confesionario. Allí pasaba las horas más largas del día, frotando manchas ajenas mientras pensaba en las propias, porque aunque mis manos estuvieran ocupadas, mi cabeza nunca descansaba. Siempre volvía al mismo lugar, siempre volvía a Rosario. Rosario fue mi esposa durante 23 años. La conocí cuando ella tenía 18 y yo 22. Era hija de un campesino del ejido vecino, una muchacha morena, de trenzas largas y ojos que brillaban como si guardaran un secreto hermoso. La primera vez que la vi estaba cargando un cántaro de agua en la cabeza, caminando por el sendero que cruzaba los dos ejidos. Yo iba de regreso del río con mi batea vacía. Nos cruzamos, ella me miró, yo le sonreí, y algo pasó en ese instante, algo que no sé explicar con palabras, pero que me cambió la vida para siempre. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña, sin lujos, con más amor que dinero. Ella se vino a vivir conmigo al jacal. Juntos lo fuimos arreglando, poniendo parches donde había huecos, sembrando flores en la entrada, convirtiendo ese lugar miserable en algo parecido a un hogar. Rosario tenía el don de hacer que todo pareciera menos difícil. Cuando no había para comer, ella preparaba tortillas con sal y las servía como si fueran un banquete. Cuando el frío se metía por las rendijas, ella me abrazaba y me decía que el calor de dos cuerpos juntos era mejor que cualquier cobija. Cuando yo llegaba del río con las manos agrietadas y el alma cansada, ella me las tomaba, me las besaba y me decía que estaba orgullosa de mí. No tuvimos hijos. Lo intentamos durante años, pero nunca llegaron. Rosario lloraba a veces, en silencio, creyendo que yo no la escuchaba. Yo también lloraba, pero por dentro, donde nadie pudiera verme. Con el tiempo aprendimos a aceptarlo. Nos teníamos el uno al otro, y eso, en un mundo tan duro, ya era bastante, o eso creíamos. Todo empezó a cambiar hace 20 años. Fue un cambio lento, silencioso, como el veneno que se mete en el cuerpo sin que uno lo sepa. Primero fueron los olores, un olor raro que a veces llegaba con el viento, un olor a químico, a cosa quemada, a algo que no pertenecía a la tierra. Los vecinos comentaban, pero nadie hacía nada. Luego fueron los animales. Las gallinas empezaron a morir sin razón. Los perros se ponían flacos, se les caía el pelo, temblaban. El ganado de algunos campesinos dejó de dar leche. El río, mi río, empezó a traer a veces una espuma grisácea que antes no existía. Y luego fueron las personas. Primero se enfermó don Refugio, el viejo que vivía al otro lado del arroyo. Empezó con una tos seca que no se le quitaba. Luego la tos se volvió húmeda, con sangre. En 3 meses estaba muerto. Los doctores dijeron que era el pulmón, que estaba podrido por dentro, que no había nada que hacer. Luego se enfermó doña Carmen, la que vendía tamales en la esquina. Los mismos síntomas, la misma tos, la misma sangre, la misma muerte. Luego se enfermó el hijo de los Méndez, un muchacho de apenas 19 años. Luego la esposa del carnicero. Luego el abuelo de los Ramírez. En menos de un año, 8 personas del ejido murieron de lo mismo. 8 personas que no tenían nada en común, excepto que vivían cerca del río, cerca de mi casa, cerca de ese terreno maldito que mi padre me había dejado. Nadie conectó los puntos. Nadie preguntó por qué. Los doctores hablaban de mala suerte, de enfermedades del campo, de que así era la vida de los pobres. Y la gente, acostumbrada a sufrir en silencio, aceptaba y seguía adelante. Pero entonces le tocó a Rosario. Empezó igual que los demás. Una tos que no se iba, una fatiga que le robaba el aliento, un dolor en el pecho que crecía cada día. Yo la llevé al doctor del pueblo, pero no tenía dinero para las medicinas caras. La llevé a una curandera, pero las hierbas no funcionaban. La llevé a rezar a la iglesia, pero Dios no contestaba. Y mientras tanto, ella se iba apagando frente a mis ojos. Se iba poniendo más delgada, más pálida, más callada. Dejó de cantar mientras cocinaba. Dejó de arreglar las flores de la entrada. Dejó de sonreír. Una noche, 3 meses después de que empezara la tos, Rosario me despertó apretándome la mano. Estaba empapada de sudor, temblando, con los ojos muy abiertos,
Julián, me dijo con una voz que apenas era un hilo. Ya no aguanto más. Yo la abracé. La abracé tan fuerte que sentí sus huesos contra los míos. Le dije que todo iba a estar bien, que mañana la llevaría a otro doctor, que encontraríamos la manera. Pero ella negó con la cabeza. Prométeme algo, me dijo. Prométeme que no te vas a rendir, que vas a seguir viviendo, que vas a cuidar esta casa, este terreno, aunque duela. Porque aquí fuimos felices, Julián, y eso nadie nos lo puede quitar. Murió al amanecer, con su mano todavía en la mía, con una lágrima seca en la mejilla, con una sonrisa triste que se le quedó dibujada en los labios. La enterré en el panteón del ejido, junto a mi padre, junto a mi madre, junto a todos los que se habían ido antes. Y ese día, algo dentro de mí también se murió. No completamente, pero sí lo suficiente para que los siguientes 20 años fueran solo una espera larga, gris, vacía, una espera sin saber qué estaba esperando. Después de Rosario, dejé de buscar explicaciones. Dejé de preguntarme por qué se habían enfermado tantos. Dejé de pensar en los olores raros, en la espuma del río, en los animales muertos. El dolor era demasiado grande para cargar además con preguntas, así que me dediqué a sobrevivir, a lavar ropa, a comer poco, a dormir solo, a envejecer en silencio. Los años pasaron. El ejido cambió. Llegó gente nueva. Se fueron los viejos. Los que recordaban las muertes de aquella época fueron muriendo también, de vejez, de pobreza, de olvido. Y yo me quedé allí, en mi jacal, como un fantasma que todavía respira. El viejo Julián le decían, el lavandero loco que habla solo junto al río, el que nunca sale de su terreno, el que no tiene familia, ni amigos, ni nada, solo un catre, una batea agrietada y el recuerdo de una mujer que se le murió en los brazos. Así viví 20 años. 20 años lavando, 20 años recordando, 20 años sin saber que debajo de mi patio, debajo de esa tierra que mi padre me había dejado, había un secreto tan oscuro que iba a cambiar todo. Un secreto que alguien había enterrado hace mucho tiempo, creyendo que nunca saldría a la luz. Un secreto que olía a químico, a cosa quemada, a muerte, pero yo no sabía nada de eso todavía. Yo solo sabía que estaba viejo, solo y cansado, y que un día, caminando de regreso del río con mi batea vacía, encontré algo en la orilla que me devolvió una razón para seguir viviendo. Algo pequeño, herido, temblando de miedo. Algo que me miraba con unos ojos que pedían auxilio sin decir una palabra. Era un perro flaco, sucio, con una pata rota y el cuerpo lleno de costras. Un perro que el mundo había tirado como basura. Un perro que no tenía nombre, ni dueño, ni esperanza. Igual que yo. Señor Marcos, lo que acabamos de escuchar explica una vida entera de pérdida y de espera. 20 años, cargando un duelo sin respuestas, sin saber que la muerte de Rosario y de tantos otros no fue casualidad, sino crimen. Y ahora, en medio de esa soledad, aparece un perro moribundo. Cuéntenos, ¿qué hizo don Julián al ver a esa criatura abandonada en la orilla del río? Yo me quedé parado mirándolo sin saber qué hacer. El perro estaba echado entre las piedras, justo donde el río hace una curva y deja un playón de arena. Tenía el pelo apelmazado, lleno de lodo seco y sangre. Una de sus patas traseras estaba doblada en un ángulo que no era natural. Respiraba rápido, con la lengua afuera, y de vez en cuando soltaba un quejido bajito, como si ya no le quedaran fuerzas ni para llorar. Mi primer pensamiento fue seguir caminando. Yo no tenía nada que ofrecerle. Apenas me alcanzaba para comer yo. No tenía dinero para veterinarios, ni medicinas, ni comida de perro. Además, ¿para qué? El animal se iba a morir de todas formas. Eso pensé. Eso me dije a mí mismo mientras daba un paso para alejarme. Pero entonces, el perro levantó la cabeza, me miró. Y en esos ojos oscuros, hundidos, llenos de dolor, vi algo que me detuvo en seco. Vi soledad. Vi miedo. Vi esa misma pregunta que yo me había hecho tantas veces en los últimos 20 años. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Alguien va a ayudarme? ¿O me voy a morir aquí solo? No sé cuánto tiempo me quedé parado mirándolo. Pudieron ser segundos. Pudo ser una eternidad. Solo sé que en algún momento dejé la batea en el suelo. Me agaché, y con mucho cuidado lo levanté en mis brazos. Pesaba menos que un costal de maíz.
Sentí sus costillas contra mis manos, cada hueso marcado debajo de la piel. Sentí su corazón latiendo rápido, asustado pero todavía vivo, todavía luchando. Lo llevé a mi casa. Lo acosté sobre un costal viejo que usaba como tapete. Le di agua en un plato de barro. Al principio no podía ni beber. Tuve que mojarle los labios con los dedos, dejar que las gotas le cayeran en la lengua, esperar a que tragara. Poco a poco fue reaccionando. Bebió un poco, luego un poco más, luego cerró los ojos y se quedó dormido, con la respiración todavía agitada pero ya no tan desesperada. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a él, viéndolo respirar, preguntándome si iba a amanecer vivo y preguntándome también qué estaba haciendo yo, un viejo de 70 años, sin dinero, sin familia, sin futuro, cuidando a un perro moribundo que probablemente no iba a sobrevivir la semana. Era una locura, era un desperdicio, era exactamente lo que Rosario hubiera hecho en mi lugar. Al día siguiente el perro seguía vivo, débil, pero vivo. Le di un poco de tortilla remojada en caldo de frijoles, lo único que tenía. Comió con ganas, como si no hubiera comido en días. Probablemente así era. Le revisé la pata rota, estaba hinchada, caliente, infectada. Yo no sabía nada de medicina animal, pero sabía que si no hacía algo, la infección se lo iba a llevar. Fui al pueblo a buscar ayuda. Primero fui con don Esteban, el que tenía vacas y a veces curaba animales del campo. Le expliqué la situación. Me miró con lástima y me dijo que un perro callejero no valía la pena. Déjalo que se muera solo, Julián. Es lo más piadoso. Luego fui con la señora del consultorio veterinario, el único que había en el pueblo. Me dijo que la consulta costaba 300 pesos y las medicinas aparte. 300 pesos. Yo ganaba eso en una semana buena de lavado, cuando había trabajo, y esa semana no había sido buena. Regresé a mi casa con las manos vacías y el corazón pesado. El perro me esperaba en la puerta, arrastrándose con sus 3 patas buenas, moviendo la cola como si yo fuera la persona más importante del mundo. Esa imagen me partió el alma. Me agaché, le acaricié la cabeza y le dije en voz baja, «No te voy a abandonar, ¿me oyes? No sé cómo, pero vamos a salir de esta». Esa noche saqué la caja de latón donde guardaba mis ahorros. No era mucho, unas monedas, unos billetes arrugados, lo que había juntado peso a peso durante meses para cuando llegaran los tiempos más difíciles. Conté todo. 480 pesos. Si los gastaba en el perro, me quedaba sin nada, sin reserva para emergencias, sin colchón para cuando no hubiera trabajo, sin nada. Los gasté. Al día siguiente llevé al perro a la veterinaria. La señora me miró con sorpresa cuando puse los billetes sobre el mostrador. ¿De verdad va a gastar esto en un callejero?, me preguntó. Sí, le dije. ¿Por qué? Yo no supe qué contestar. No tenía una razón lógica. Solo sabía que no podía dejarlo morir, que algo dentro de mí, algo que creía muerto desde hace 20 años, se había despertado cuando vi esos ojos mirándome desde las piedras del río. La veterinaria le limpió la herida, le puso una tablilla en la pata, le inyectó antibióticos. Me dio unas pastillas para el dolor y otras para la infección. Me explicó que tenía que darle de comer bien, mantenerlo limpio, no dejarlo caminar mucho hasta que sanara. Con suerte se recupera, me dijo, pero va a tardar y va a necesitar más medicinas después. Salí de allí con el perro en brazos y los bolsillos vacíos. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. No una esperanza grande, no una esperanza de que mi vida fuera a cambiar, solo la esperanza pequeña, humilde, de que ese animal iba a vivir, y de que, mientras lo cuidara, yo también tendría una razón para levantarme cada mañana. Le puse Fidel. No sé por qué. El nombre me vino a la cabeza y se quedó. Fidel como la fidelidad, como la fe, como lo único que nos quedaba a los dos. Las primeras semanas fueron difíciles. Fidel no podía caminar bien, así que yo tenía que cargarlo para sacarlo al patio. Tenía que darle las pastillas escondidas en bolitas de masa, porque si no las escupía. Tenía que limpiarle la herida todos los días, con agua hervida y un trapo limpio. Y mientras tanto, tenía que seguir lavando ropa para conseguir dinero, porque las medicinas se acababan y había que comprar más. Empecé a comer menos para que él comiera más. Un día tortillas con sal para mí, y para él un poco de carne que conseguía fiada en la carnicería.
Un día frijoles aguados para mí, y para él el caldo con los pedazos buenos. La gente del pueblo empezó a hablar. El viejo Julián se volvió loco, decían. Gasta todo en un perro mugroso, mientras él anda con la ropa remendada. Yo los escuchaba, y no decía nada. Que hablaran, que dijeran lo que quisieran. Ellos no entendían. Ellos no sabían lo que era estar tan solo, que la compañía de un animal enfermo se sentía como un regalo del cielo. Pero no todos hablaban a mis espaldas. Había una vecina, doña Marta, que vivía a unas casas de la mía. Era una mujer de unos 60 años, viuda también, con fama de chismosa y de meterse en asuntos ajenos. Al principio se acercó con curiosidad, preguntando por el perro, ofreciendo consejos que nadie le pedía. Yo la dejaba hablar por educación, pero no confiaba en ella. Había algo en su manera de mirar, de preguntar, de quedarse callada cuando yo mencionaba ciertas cosas, que me ponía incómodo. Un día me advirtió. Julián, me dijo con una voz que quería sonar preocupada, ten cuidado con ese perro. La gente está hablando, y no solo la gente del pueblo. Ramiro, el que trabaja para el licenciado Gálvez, ha estado preguntando por ti. Yo no entendía a qué se refería. ¿Preguntando por mí? ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. No sé, pero ese hombre no pregunta por nadie si no hay algo detrás. Ten cuidado. Yo no le hice mucho caso. Pensé que eran exageraciones de vieja chismosa. Pensé que nadie tan poderoso como el licenciado Gálvez iba a fijarse en un lavandero miserable como yo. Pensé que mi única preocupación era juntar dinero para las siguientes medicinas de Fidel. Qué equivocado estaba. Una semana después, mientras lavaba ropa en el río, apareció Ramiro. Era un hombre de unos 40 años, fornido, con cara de pocos amigos y un bigote grueso que le daba aspecto de villano de película. Trabajaba como guardia de seguridad para el licenciado Gálvez, pero todo el mundo sabía que sus funciones iban mucho más allá de cuidar propiedades. Era el que cobraba las deudas, el que intimidaba a los que se atrasaban en los pagos, el que hacía el trabajo sucio que el licenciado no quería ensuciarse las manos. Se paró frente a mí, bloqueándome el sol, mirándome desde arriba, con una sonrisa que no tenía nada de amable. Así que tú eres el viejo del perro, me dijo. Yo no contesté, seguí tallando la camisa que tenía entre las manos, tratando de ignorarlo, pero él no se iba. Me dicen que tienes un animal peligroso en tu casa, continuó, un perro callejero sin vacunas, sin licencia, sin nada. Eso es un riesgo para la salud pública, ¿sabías? Levanté la vista. El perro no es peligroso, le dije. Apenas puede caminar. Ramiro se rió. Una risa fea, burlona. No importa. Las reglas son las reglas. Si quieres tener un perro, necesitas pagar la licencia municipal. Son 500 pesos. Y si no los pagas en una semana, me lo voy a tener que llevar al centro de control animal. 500 pesos. Más de lo que yo tenía. Más de lo que podía conseguir en una semana. No tengo ese dinero, le dije. Dame más tiempo. Él negó con la cabeza, todavía sonriendo. Una semana, viejo. Ni un día más. Luego sacó unos papeles doblados del bolsillo de su camisa. Los miró, los guardó, y antes de irse me dijo algo que entonces no entendí, pero que después me perseguiría en las noches. Bonito terreno el tuyo, Julián. Lástima que no lo sepas aprovechar. Se fue. Yo me quedé arrodillado junto al río, con la camisa mojada entre las manos, sintiendo cómo el miedo me trepaba por la garganta. No era solo por el dinero, era por la manera en que había mirado hacia mi terreno, era por esos papeles que llevaba en el bolsillo, era por la sensación de que algo mucho más grande que una licencia de perro estaba pasando, y yo estaba en medio sin saber por qué. Esa noche, cuando llegué a casa, Fidel me recibió moviendo la cola, arrastrándose hacia mí con su pata todavía entablillada. Lo abracé fuerte, como si alguien me lo fuera a quitar, y le prometí, en voz baja, que no iba a dejar que nada le pasara, aunque no supiera cómo, aunque no tuviera con qué, aunque el mundo entero estuviera en mi contra. No sabía que esa promesa me iba a costar todo lo que tenía, y tampoco sabía que, al final, iba a ser la promesa que me salvaría. Lo que acabamos de escuchar es dolorosamente claro. No era el perro lo que les importaba, era el terreno. Ramiro no llegó a cobrar una licencia, llegó a empezar un cerco. Y don Julián, sin dinero y sin aliados,
Estaba a punto de ser aplastado por algo que ni siquiera entendía. Señor Marcos, después de esa amenaza, cuéntenos, ¿cómo sobrevivió don Julián esos días? ¿Y quién apareció en medio de la oscuridad para cambiar el rumbo de todo? Los días que siguieron fueron los más oscuros que recuerdo desde la muerte de Rosario. Yo no dormía. Me la pasaba contando monedas, buscando trabajo extra, tocando puertas para ofrecer mis servicios de lavado, pero la gente del pueblo ya sabía que Ramiro me había visitado y nadie quería problemas con el licenciado Gálvez. Unos me decían que no tenían ropa que lavar, otros ni siquiera me abrían la puerta, otros me miraban con lástima y me daban unas monedas como limosna, que yo aceptaba tragándome el orgullo porque ya no quedaba espacio para dignidad. Vendí lo poco que tenía. Vendí la radio vieja que me hacía compañía por las noches. Vendí unos trastes de peltre que habían sido de Rosario. Vendí una cobija que me sobraba, aunque sabía que en invierno la iba a necesitar. Junté 320 pesos. Todavía me faltaban 180 para completar los 500, y la semana se estaba acabando. Fidel mejoraba poco a poco. Ya podía apoyar la pata, aunque todavía cojeaba. Ya comía con más ganas. Ya me seguía por toda la casa, echándose donde yo me sentara, mirándome con esos ojos que parecían entender todo lo que estaba pasando. A veces yo le hablaba, le contaba mis problemas como si pudiera responderme. Le decía que no sabía qué iba a hacer, que el dinero no alcanzaba, que tenía miedo de que vinieran a llevárselo, y él solo me miraba, movía la cola y ponía su cabeza sobre mi pierna, como diciéndome que mientras estuviéramos juntos, todo iba a estar bien, pero no todo estaba bien. Doña Marta empezó a venir más seguido. Al principio pensé que era por curiosidad, por tener algo que contar en el pueblo, pero luego noté cosas raras. Siempre llegaba cuando yo no estaba, según me decía después que había pasado a ver si necesitaba algo. Siempre preguntaba por el perro, por el terreno, por si alguien más me había visitado. Y un día la vi desde lejos, hablando con Ramiro en la esquina, dándole algo que parecía un papel doblado. No quise creer lo que estaba viendo. Me dije que seguramente era otra cosa, que doña Marta, aunque chismosa, no sería capaz de traicionarme, que yo estaba paranoico por la presión, por el miedo, por el cansancio, pero algo dentro de mí se puso en alerta, algo que me decía que tuviera cuidado, que no todos los que se acercan con sonrisa vienen con buenas intenciones. El día antes de que se cumpliera el plazo de Ramiro, yo ya no tenía nada más que vender. Había juntado 410 pesos. Me faltaban 90 pesos que no tenía manera de conseguir. Esa noche me senté en el patio, con Fidel echado a mis pies, mirando el cielo sin estrellas. Pensé en rendirme, pensé en dejar que vinieran, que se llevaran al perro, que hicieran lo que quisieran. Total, yo ya estaba viejo, ya no tenía nada, ya no importaba. Pero entonces miré a Fidel. Estaba dormido, con la respiración tranquila, confiando en mí, confiando en que yo lo iba a proteger. Y sentí una rabia que me nació desde muy adentro, una rabia contra el mundo que nos trataba así, contra los poderosos que aplastaban a los débiles, contra la injusticia que parecía no tener fin, contra mí mismo por haber pensado siquiera en rendirme. Me levanté, entré a la casa, saqué la batea de mi abuelo, la que tenía las grietas y la madera desgastada por tantos años de uso. Era lo último que me quedaba de valor, lo último que conectaba mi presente con mi pasado. La llevé al tianguis al día siguiente, cuando apenas amanecía. La vendí por 100 pesos a un comerciante que la quería para decoración. 100 pesos por una vida entera de trabajo. 100 pesos por la herencia de mi abuelo. Regresé a casa con el dinero completo. 510 pesos en total. Esperé a que llegara Ramiro. Llegó puntual, como si hubiera estado contando los días, las horas, los minutos. Traía la misma sonrisa de siempre, la misma actitud de quien sabe que tiene el poder y disfruta usándolo. Le entregué el dinero. Él lo contó despacio, billete por billete, moneda por moneda. Luego lo guardó en su bolsillo y me miró con una expresión que me heló la sangre. Muy bien, viejo, me dijo. Por esta vez te salvaste. Pero la licencia hay que renovarla cada mes. Son 500 pesos mensuales. Si no pagas, ya sabes lo que pasa. 500 pesos cada mes. Era una condena. Era una trampa de la que no había salida. Yo lo sabía. Él lo sabía. Y los dos sabíamos que no se trataba del perro.
Se trataba de quebrarme, de asfixiarme, hasta que no me quedara otra opción más que irme, más que abandonar mi terreno, más que dejarles el camino libre para lo que fuera que estaban planeando. Las semanas que siguieron fueron una agonía lenta. Yo trabajaba el doble para juntar el dinero de la siguiente cuota. Lavaba ropa desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Comía una vez al día para que alcanzara. Fidel ya caminaba mejor, pero ahora era yo el que se estaba debilitando. Perdí peso. Me dolían los huesos. La tos, que había empezado como una molestia leve, se fue haciendo más fuerte, más constante, más parecida a la tos que había matado a Rosario. El pueblo empezó a voltear la cara. Los que antes me saludaban ahora cruzaban la calle para no toparse conmigo. Los que antes me daban trabajo ahora decían que ya tenían quien les lavara. Doña Marta seguía viniendo, pero yo ya no le abría la puerta, ya no confiaba en ella. Ya no confiaba en nadie, solo en Fidel, que me esperaba cada noche con la cola moviéndose, sin importarle que yo llegara sucio, cansado, derrotado. Una noche, cuando ya no podía más, me senté en el catre con la cabeza entre las manos. Le hablé a Rosario, aunque sabía que no podía oírme. Le dije que lo había intentado, que había luchado todo lo que pude, que ya no me quedaban fuerzas. Le pedí perdón por no poder cuidar el terreno que ella tanto amaba. Le pedí perdón por fallarle a Fidel. Le pedí perdón por ser tan débil. Esa noche, mientras yo lloraba en silencio, alguien tocó la puerta. No eran los golpes de Ramiro. Eran golpes suaves, casi tímidos, como de alguien que no quiere molestar. Me sequé la cara, me levanté despacio y abrí la puerta esperando lo peor. Pero lo que encontré no fue un enemigo. Fue un muchacho. Tendría unos 30 años. Estaba flaco, desaliñado, con una mochila vieja en la espalda y la ropa manchada de tierra. Tenía los ojos hundidos, como de quien no ha dormido en días, y una barba de varias semanas que le daba aspecto de vagabundo. Me miró con una mezcla de miedo y esperanza, y me dijo con una voz ronca: «Disculpe, señor, ¿tendría un poco de agua? Llevo caminando desde ayer y no encuentro dónde quedarme». Yo debí haberlo echado. No tenía nada que ofrecerle. No tenía comida de sobra, ni espacio, ni ganas de lidiar con un desconocido. Pero algo en su cara me recordó a mí mismo hace muchos años. Algo en sus ojos me recordó a Fidel cuando lo encontré en el río. Algo que pedía auxilio sin palabras. Passé, le die. No tengo mucho, pero lo que hay lo comparto. Se llamaba Raúl. O al menos eso fue lo que me dijo. Entró a mi casa con la cabeza baja, como pidiendo perdón por existir. Le di un vaso de agua, luego otro, luego le ofrecí unas tortillas con sal, lo único que tenía para cenar. Las comió despacio, masticando con los ojos cerrados, como si cada bocado fuera un tesoro. Fidel se acercó a olerlo, y en lugar de gruñir como hacía con los extraños, se echó a sus pies, como si supiera algo que yo todavía no entendía. Esa noche Raúl me contó su historia, o parte de ella. Me dijo que era ingeniero, que había trabajado para una empresa grande, que había descubierto algo que no debía descubrir. Me dijo que lo estaban persiguiendo, que no podía volver a su casa, que llevaba semanas huyendo de un lugar a otro. No me dijo quién lo perseguía, no me dijo qué había descubierto, pero vi en sus ojos el mismo miedo que yo sentía, el miedo de quien sabe que el poder puede aplastarlo en cualquier momento. Le dije que podía quedarse esa noche, solo esa noche. Mañana tendría que seguir su camino. Él asintió, agradecido. Se acostó en un rincón, usando su mochila como almohada. Fidel se echó junto a él, cosa que me sorprendió. Ese perro nunca se acercaba a nadie más que a mí. Al amanecer, cuando me desperté, Raúl ya estaba de pie. Tenía la mochila en la espalda, listo para irse, pero antes de salir, sacó algo del bolsillo de su pantalón. Era una bolsita de tela, pequeña, amarrada con un cordón. Me la puso en la mano y me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. «Señor Julián, usted es la primera persona que me ha tratado con bondad en mucho tiempo. No tengo dinero para pagarle, pero tengo esto. Es una semilla muy especial. Plántela en su patio, donde la tierra esté más seca, donde nada más haya crecido, y espere. Va a brotar donde hay dolor, va a traer la verdad». Yo no entendí lo que quería decir. Pensé que estaba loco, o delirando por el hambre. Le dije que no hacía falta que me diera nada, pero él insistió.
Me cerró la mano sobre la bolsita y me miró a los ojos con una intensidad que me asustó. Cuídela, señor, y cuando el árbol crezca, no deje que nadie se lo quite. Pase lo que pase. Prométamelo. Le prometí, más por terminar la conversación que por creerle. Él asintió. Me dio las gracias una última vez. Y se fue caminando hacia el cerro perdiéndose entre la niebla del amanecer. Me quedé parado en la puerta con la bolsita en la mano, sin saber qué pensar. Fidel me miraba desde adentro, con la cabeza ladeada, como preguntándome qué iba a hacer. Yo miré hacia el patio, hacia ese pedazo de tierra seca, donde nunca había crecido nada, hacia el lugar donde Rosario solía sentarse a ver el atardecer. No sé por qué lo hice. Quizá fue por desesperación, quizá fue por fe, quizá fue solo porque ya no tenía nada que perder. Abrí la bolsita, saqué la semilla y la planté en la tierra. La enterré con mis propias manos, sin herramientas, sin agua, sin esperanza. La enterré como quien entierra una plegaria, como quien entierra un deseo que sabe que no se va a cumplir. Luego me levanté, me sacudí la tierra de las rodillas y entré a la casa a prepararme para otro día de trabajo. No sabía que acababa de plantar la verdad. No sabía que esa semilla iba a cambiar todo. No sabía que debajo de mis pies, debajo de esa tierra que mi padre me había dejado, había un secreto que llevaba 20 años esperando salir a la luz. Qué momento tan extraño y tan cargado de presagios. Un forastero que huye, una semilla que promete traer la verdad, y un anciano que la planta sin saber lo que está despertando. Señor Marcos, ahora todos necesitamos saber qué brotó de esa tierra y por qué ese árbol iba a aterrorizar a los hombres más poderosos de Oaxaca. Los primeros días no pasó nada. Yo miraba el pedazo de tierra donde había enterrado la semilla y solo veía lo mismo de siempre: polvo seco, grietas, nada. Me sentí tonto por haber creído, aunque fuera por un momento, que algo bueno podía salir de allí. Seguí con mi rutina de siempre: lavar ropa, cuidar a Fidel, juntar monedas para la siguiente cuota de Ramiro, sobrevivir. Pero entonces me enfermé. Empezó con una fiebre que no se iba. Luego vino el cansancio, un cansancio tan profundo que me costaba levantarme del catre. Luego la tos, esa tos seca que me raspaba el pecho, que me despertaba en las noches, que me dejaba sin aliento, la misma tos que había escuchado en Rosario antes de que se la llevara, la misma tos que había matado a tantos en el ejido hace 20 años. Pensé que me iba a morir. Lo pensé con calma, casi con alivio. Después de tanto luchar, después de tanta soledad, quizá era mi momento. Quizá por fin iba a reunirme con Rosario. Quizá por fin iba a descansar. Me acosté en el catre, tapado con la cobija que me quedaba, y esperé. Esperé a que la fiebre me llevara. Esperé a que todo terminara. Fidel no se separó de mí en todo ese tiempo. Se echaba junto al catre, con la cabeza apoyada en el borde, mirándome con esos ojos que parecían decirme que no me rindiera. A veces me lamía la mano, a veces gemía bajito, como si supiera que algo malo estaba pasando. Yo le hablaba entre sueños, entre delirios de fiebre. Le decía que lo sentía, que no iba a poder cuidarlo más, que ojalá alguien bueno lo encontrara cuando yo ya no estuviera. No sé cuántos días pasaron así. Pudieron ser 3, pudieron ser 5. El tiempo se volvió una masa borrosa de sudor, escalofríos y sueños confusos. A veces soñaba con Rosario. La veía sentada en el patio, joven otra vez, con sus trenzas largas y su sonrisa de siempre. Me decía que todavía no era mi hora, que todavía tenía algo que hacer, que aguantara un poco más. Una mañana desperté y la fiebre había bajado, no desaparecido del todo, pero sí lo suficiente para poder abrir los ojos, para poder sentarme, para poder respirar sin que me doliera el pecho. Fidel estaba a mi lado, despierto, moviendo la cola con una energía que no le había visto en semanas. Y había algo más, algo diferente en la casa, un olor fresco, verde, vivo, un olor que no pertenecía a ese lugar de polvo y sequía. Me levanté con dificultad. Caminé hacia la puerta del patio, apoyándome en las paredes, y cuando salí, lo que vi me dejó sin palabras. En el lugar donde había plantado la semilla, donde antes solo había tierra muerta, ahora había un árbol. Pero no un árbol cualquiera. Era un árbol que no se parecía a nada que yo hubiera visto en mi vida. Tenía el tronco delgado pero firme, de un color gris plateado que brillaba con la luz del sol.
Tenía ramas que se extendían hacia arriba como brazos abiertos, y tenía hojas, hojas de un verde intenso, brillante, con los bordes dorados, dorados de verdad, como si alguien los hubiera pintado con oro. Me quedé parado mirándolo sin poder moverme. No entendía, no era posible. Hacía menos de una semana yo había enterrado esa semilla en tierra seca, sin agua, sin abono, sin nada. ¿Cómo podía haber crecido un árbol así en tan poco tiempo? ¿Cómo podía tener hojas doradas? ¿Qué clase de planta era esa? Me acerqué despacio, casi con miedo. Toqué el tronco con la punta de los dedos. Estaba tibio, como si tuviera vida propia. Toqué una de las hojas. Era suave, brillante, y al moverla con la luz del sol, el borde dorado centelleaba como si fuera metal de verdad. Arranqué una hoja con cuidado y la examiné de cerca. El dorado no era pintura, no era un reflejo, era parte de la hoja misma, como si el árbol hubiera absorbido algo de la tierra y lo hubiera transformado en ese color imposible. Fidel estaba a mi lado, oliendo el tronco, moviendo la cola, y entonces noté algo más: su pata. La pata que había estado coja durante semanas, la que todavía le causaba dolor al caminar, ya no cojeaba. Se movía con normalidad, como si nunca hubiera estado rota. Me agaché, le revisé la pata, le toqué donde antes estaba la hinchazón. Nada. Estaba completamente sana, no supe qué pensar. Mi cabeza, todavía débil por la fiebre, no podía procesar lo que estaba viendo. Un árbol imposible, un perro curado. Todo en el mismo momento. Todo desde que planté esa semilla. Las palabras de Raúl me volvieron a la mente. Va a brotar donde hay dolor. Va a traer la verdad. Yo no entendía qué significaba eso, pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que ese árbol no era normal, que ese árbol guardaba algo, que ese árbol iba a cambiar todo. Los días siguientes me dediqué a recuperar fuerzas. Comía lo poco que tenía, bebía agua del pozo, descansaba junto al árbol como si su sombra tuviera poder curativo, y quizá lo tenía, porque cada día me sentía un poco mejor. La tos fue cediendo, el cansancio fue desapareciendo, el color fue volviendo a mi cara. Era como si el árbol me estuviera devolviendo la vida que la tierra me había quitado, pero no todo era paz. Yo sabía que tenía que esconder el árbol, sabía que si Ramiro lo veía, si el licenciado Gálvez se enteraba, iban a querer quitármelo. No sabía por qué lo sabía, pero lo sentía en los huesos, así que puse unas láminas viejas alrededor del patio, tapando la vista desde afuera. Dejé de salir tanto, dejé de hablar con los vecinos. Me volví invisible, o al menos eso intenté, pero en un pueblo pequeño, nada se queda oculto por mucho tiempo. Una tarde, mientras yo estaba adentro de la casa, escuché ruidos en el patio. Salí corriendo y lo que vi me heló la sangre. Ramiro estaba parado frente al árbol, mirándolo con los ojos muy abiertos, con una expresión que mezclaba codicia y miedo. Había movido una de las láminas para entrar. Había invadido mi propiedad. Había visto lo que yo quería mantener oculto. «¿Qué es esto, viejo?», me preguntó sin dejar de mirar las hojas doradas. «¿De dónde sacaste este árbol?». Yo no contesté. Me quedé parado en la puerta, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Ramiro se acercó al árbol. Extendió la mano hacia una de las ramas. «Estas hojas», murmuró, «parecen de oro». Y antes de que yo pudiera hacer nada, arrancó una rama de un tirón. Lo que pasó después todavía me persigue en las noches. Del lugar donde Ramiro había arrancado la rama, empezó a salir un líquido, pero no era savia normal. No era verde ni transparente ni pegajoso. Era negro, negro como el petróleo, negro como la noche sin luna, negro como la muerte. Salía a borbotones, goteando por el tronco, cayendo al suelo, formando un charco oscuro que olía a algo químico, a algo podrido, a algo que no debería existir. Ramiro dio un salto hacia atrás, soltando la rama como si quemara. La savia negra le había salpicado la mano y él se la miraba con horror, limpiándosela en el pantalón, maldiciendo entre dientes. «¿Qué demonios es esto?», gritó. «¿Qué le pusiste a este árbol, viejo loco?». Yo no tenía respuestas. Yo estaba tan asustado como él. Solo podía mirar cómo la savia seguía saliendo, cómo el charco negro crecía, cómo el olor a químico se extendía por todo el patio. Ramiro salió corriendo sin decir nada más.
Se fue por donde había venido, tropezando con las láminas, llevándose todavía la rama rota en la mano. Yo me quedé solo, mirando el árbol herido, mirando la savia negra que poco a poco dejó de salir, mirando el charco oscuro que se hundía en la tierra, como si la tierra misma lo estuviera absorbiendo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el patio, junto al árbol, tratando de entender qué había pasado. ¿Qué era esa savia negra? ¿Por qué olía a químico? ¿Por qué el árbol la tenía dentro? Las palabras de Raúl volvieron a mi mente una y otra vez. Va a traer la verdad. ¿Qué verdad? ¿La verdad de qué? No tuve que esperar mucho para saberlo. Al día siguiente, antes del amanecer, escuché el ruido de camionetas acercándose. Muchas camionetas. Me asomé por la ventana y vi luces, uniformes, hombres armados rodeando mi casa. Y al frente de todos, con traje impecable y cara de furia controlada, estaba el licenciado Gálvez en persona. Ramiro estaba a su lado, señalando hacia mi patio, hablando rápido, gesticulando. Le estaba contando lo del árbol, le estaba contando lo de la savia negra. Y por la expresión de Gálvez, por el miedo apenas disimulado que le vi en los ojos, supe que esa savia significaba algo. Algo que él conocía, algo que él había tratado de mantener enterrado, algo que ahora estaba saliendo a la luz. Gálvez levantó la mano. Los hombres se detuvieron. Él se acercó a mi puerta y tocó 3 veces. Golpes fuertes, autoritarios. De quien no viene a pedir permiso, Julián Reyes, dijo con una voz que fingía calma, pero que temblaba en los bordes. Abra la puerta. Tenemos que hablar. Yo no abrí. Me quedé adentro, con Fidel temblando a mis pies, con el corazón en la garganta, sabiendo que lo que viniera después iba a cambiar todo, sabiendo que el árbol había despertado algo que llevaba 20 años dormido, sabiendo que la verdad, fuera cual fuera, ya no podía seguir enterrada. Al otro lado de la puerta, escuché a Gálvez dar una orden, una sola palabra, dicha en voz baja pero clara. Arréstenlo. ¡Qué escena tan aterradora! La savia negra que brota como sangre envenenada, el pánico en los ojos de Ramiro, y ahora el hombre más poderoso de Oaxaca en persona, ordenando el arresto de un anciano por el crimen de plantar una semilla. Señor Marcos, lo que viene ahora es lo que todos temíamos desde el principio. Cuéntenos, ¿cómo fue esa noche? ¿Qué le hicieron a don Julián? ¿Y qué pasó con Fidel cuando se llevaron a su único protector? La puerta no aguantó más de 3 golpes. La tiraron de una patada y antes de que yo pudiera reaccionar, ya tenía a 4 hombres encima. Me agarraron de los brazos, me torcieron las muñecas hacia atrás, me pusieron las esposas tan apretadas que sentí el metal cortándome la piel. Yo grité, no de dolor, sino de impotencia. Grité el nombre de Fidel, que ladraba desesperado tratando de defenderme, mordiendo las botas de los hombres que me arrastraban. Uno de ellos lo pateó con fuerza, en las costillas, y Fidel cayó al suelo con un quejido que me partió el alma en 2. Quise soltarme, quise correr hacia él, quise protegerlo como él trataba de protegerme a mí, pero no pude. Me tenían bien agarrado, me sacaron a rastras, descalzo, con la camisa rota, mientras Fidel se levantaba con dificultad y trataba de seguirme, cojeando otra vez, aullando con una voz que nunca le había escuchado. Afuera estaba el licenciado Gálvez, parado junto a su camioneta negra, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba rabia y algo más. Algo que tardé en identificar pero que ahora entiendo perfectamente. Era miedo. El hombre más poderoso de Oaxaca tenía miedo. Miedo de un anciano. Miedo de un árbol. Miedo de lo que ese árbol podía revelar. Me detuvieron frente a él. Nuestras miradas se cruzaron. Él me miró desde arriba, con ese desprecio que los ricos tienen para los pobres, con esa superioridad de quien cree que el dinero lo hace mejor persona. Pero debajo de esa máscara, yo vi el miedo. Lo vi clarito, como se ve el fondo de un río cuando el agua está quieta. Julián Reyes, me dijo con voz pausada. ¿Tiene idea de lo que ha hecho? Yo no contesté, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. No entendía de qué me acusaban. No entendía por qué mi árbol les causaba tanto pánico. No entendía nada. Gálvez se acercó un paso. Bajó la voz para que solo yo pudiera escucharlo. Ese árbol no debería existir, me susurró. Y usted tampoco, si no coopera. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Yo lo miré a los ojos. Viejo, cansado, asustado, pero todavía entero.
No sé de qué me habla, le dije. Solo planté una semilla. Algo cambió en su cara. La máscara se cayó por un segundo y vi al monstruo que había debajo. Vi a un hombre capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Vi a un asesino disfrazado de empresario. Vi al culpable de algo que yo todavía no alcanzaba a comprender. Llévenselo, ordenó. Y me aventaron a la parte trasera de una camioneta como si fuera un costal de basura. El último sonido que escuché antes de que arrancaran fue el aullido de Fidel. Un aullido largo, desgarrador, que se fue quedando atrás mientras la camioneta se alejaba por el camino de tierra. Cerré los ojos y sentí las lágrimas corriéndome por la cara. No por mí, por él, por mi perro, que se había quedado solo, herido, sin nadie que lo cuidara. Por mi perro, que me había salvado la vida dándome una razón para seguir adelante y al que yo no había podido proteger cuando más me necesitaba. Me llevaron a la comandancia municipal, no a la cárcel grande de la ciudad, sino a un cuarto en la parte de atrás del edificio del gobierno local. Un cuarto sin ventanas, con paredes de cemento húmedo, con un olor a humedad y a orines viejos que se metía en la nariz y no salía. Me quitaron las esposas solo para ponerme otras, amarradas a una argolla en la pared. Me dejaron allí, de pie, sin agua, sin comida, sin explicaciones. Pasaron horas, quizá todo el día. Yo no tenía manera de saber. No había luz natural, solo un foco amarillento que zumbaba arriba de mi cabeza. Mis piernas empezaron a temblar de cansancio. Mi garganta se secó hasta que tragar se volvió doloroso. Mi cabeza daba vueltas, todavía débil por la enfermedad de la semana anterior. Pero lo peor no era el cuerpo. Lo peor era no saber. No saber qué me iban a hacer. No saber qué estaba pasando con Fidel. No saber si iba a salir vivo de ese lugar. En algún momento entró un hombre. No era Ramiro. Era alguien que no había visto antes. Joven, con lentes, con una carpeta en la mano. Se sentó frente a mí y empezó a leer los cargos. Los mismos que me habían leído antes, pero ahora con más detalles, con más palabras que sonaban importantes, con más amenazas disfrazadas de legalidad. Robo a la nación, dijo. Posesión ilegal de material biológico no registrado. Daño ambiental grave. Obstrucción de proyectos de interés público. Resistencia a la autoridad. Yo lo escuchaba sin entender. ¿Robo a la nación? ¿Por plantar una semilla en mi propio patio? ¿Material biológico no registrado? ¿Qué significaba eso? ¿Daño ambiental? Si alguien había dañado el ambiente, no había sido yo. Yo solo había intentado sobrevivir. ¿Tiene algo que decir?, me preguntó el hombre cuando terminó de leer. Quiero saber qué pasa con mi perro, le dije. Era lo único que me importaba en ese momento. Lo único que me mantenía cuerdo. El hombre frunció el ceño. ¿Su perro? Señor, usted está acusado de crímenes federales. ¿Y lo único que le preocupa es un perro? Sí, le dije. Es lo único que tengo. Él se quedó callado un momento. Luego cerró la carpeta, se levantó y salió sin decir nada más. Me dejó solo otra vez, solo con el zumbido del foco, solo con el frío del cemento, solo con el miedo que me crecía por dentro como una enredadera venenosa. Esa noche, o lo que yo creía que era la noche, empecé a entender algunas cosas. Allí, en la oscuridad de esa celda improvisada, mi mente empezó a conectar puntos que antes parecían inconexos. La savia negra, el olor a químico, el pánico de Gálvez, el miedo en sus ojos cuando mencionó el árbol, y más atrás, mucho más atrás, las muertes de hace 20 años. La tos con sangre, los animales enfermos, la espuma gris en el río. Rosario apagándose frente a mí sin que ningún doctor supiera por qué. ¿Y si había una conexión? ¿Y si todo estaba relacionado? ¿Y si la savia negra del árbol era la misma sustancia que había matado a mi esposa? La idea me golpeó con tanta fuerza que me quedé sin aire. Me resbalé por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con las manos todavía encadenadas arriba de mi cabeza, con el corazón latiéndome en los oídos. No podía ser. No podía ser tan simple. No podía ser que la respuesta hubiera estado debajo de mis pies todo este tiempo, debajo de mi patio, debajo de la tierra que mi padre me había dejado. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. La fábrica vieja que Gálvez había heredado de su padre. La fábrica que había cerrado hace 30 años, supuestamente por quiebra, la fábrica que quedaba río arriba, antes de que el agua llegara al ejido. ¿Qué había hecho esa fábrica? ¿Qué había producido?
¿Y qué había hecho Gálvez con los desechos cuando cerró? Yo no tenía pruebas, solo sospechas, solo conexiones que mi mente febril iba tejiendo en la oscuridad. Pero algo me decía que estaba en lo correcto. Algo me decía que el árbol, con sus hojas doradas y su savia negra, estaba sacando a la superficie lo que alguien había enterrado hace mucho tiempo. Algo me decía que Gálvez no me había arrestado por el árbol. Me había arrestado por lo que el árbol revelaba. Y si eso era cierto, entonces yo no era un criminal. Era un testigo. Un testigo de un crimen que llevaba 20 años impune. Un testigo que había aparecido sin querer, sin buscarlo, simplemente por plantar una semilla que un forastero le había dado. Las palabras de Raúl volvieron a mi mente por enésima vez. Va a traer la verdad. Ahora empezaba a entender. El árbol no era mágico. El árbol era evidencia. Evidencia viva de algo terrible que había pasado en esa tierra. Y por eso Gálvez lo quería destruir. Por eso me quería callar. Por eso estaba dispuesto a encerrar a un viejo inocente con tal de que nadie supiera lo que había debajo. Pero ya era tarde. El árbol ya había brotado. La savia ya había salido. La verdad ya estaba empezando a filtrarse. Y aunque me mataran, aunque me pudriera en esa celda, la verdad seguiría creciendo, como una semilla, como una planta que encuentra la luz a pesar de todo. Esa noche, en el fondo de mi desesperación, sentí algo que no esperaba sentir. Sentí paz, no porque mi situación fuera buena, era terrible, pero sentí paz porque por primera vez en 20 años tenía esperanza de que la muerte de Rosario no iba a quedar impune. Tenía esperanza de que alguien, en algún momento, iba a saber la verdad. Tenía esperanza de que su sacrificio, y el de todos los que murieron con ella, iba a significar algo. Me dormí con esa esperanza. Me dormí pensando en Fidel, rezando para que alguien lo encontrara, para que alguien lo cuidara en mi ausencia. Me dormí pensando en el árbol, deseando que siguiera creciendo, que siguiera mostrando su verdad al mundo. Me dormí pensando en Rosario, prometiéndole que no me iba a rendir, que iba a aguantar todo lo que viniera, que iba a luchar hasta el final. No sabía entonces que afuera, mientras yo dormía en esa celda fría, algo estaba empezando a moverse. No sabía que alguien, carcomida por la culpa, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. No sabía que la redención a veces viene de los lugares más inesperados. Qué noche tan larga, tan fría, tan solitaria. Pero en medio de esa oscuridad, don Julián encontró algo que nadie esperaba. Encontró la conexión. El árbol no era un milagro, era una denuncia viva. Y ahora, la pregunta más importante es, ¿quién más lo sabía? Señor Marcos, usted mencionó que alguien estaba carcomida por la culpa. Cuéntenos, ¿quién fue a ver a don Julián en esa celda? ¿Y qué verdad le confesó? Pasaron 3 días sin ver la luz del sol, 3 días comiendo un plato de frijoles aguados una vez al día, 3 días sin saber nada de Fidel, del árbol, del mundo de afuera, 3 días en los que sentí que me iba hundiendo cada vez más en un pozo del que no había salida. El cuarto día escuché pasos que se acercaban, pasos distintos a los del guardia que me traía la comida, pasos más suaves, más lentos, más vacilantes. La puerta de metal chirrió al abrirse, y cuando vi quién entraba, no pude ocultar mi sorpresa. Era doña Marta. Venía con la cabeza baja, con un rebozo oscuro cubriéndole el pelo, con los ojos hinchados como si hubiera llorado durante horas. El guardia la dejó pasar y cerró la puerta detrás de ella. Nos quedamos solos, ella de pie junto a la entrada, yo sentado en el suelo con las manos encadenadas, mirándola sin saber qué decir. Ella fue la primera en hablar, pero no me miró a los ojos, miraba al suelo, a las paredes, a cualquier parte menos a mi cara. Julián, dijo con una voz que apenas era un susurro. Vine a pedirle perdón. Yo no contesté, esperé. Sabía que había algo más. Sabía que esa mujer no había venido solo a disculparse, había venido a confesar. Yo fui, continuó, todavía sin mirarme. Yo le dije a Ramiro todo lo que usted hacía, cuando salía, cuando regresaba, quién lo visitaba. Le conté del perro, le conté del forastero que pasó la noche en su casa. Le conté cuando vi las láminas alrededor del patio y sospeché que estaba escondiendo algo. Hizo una pausa, tragó saliva. Me pagaban, Julián, 200 pesos cada vez que les daba información, 200 pesos por traicionarlo. Sentí que algo se me quebraba por dentro. No era sorpresa.
Yo ya lo sospechaba desde que la vi hablando con Ramiro aquella vez, pero escucharlo en voz alta, escuchar que una vecina, alguien que conocía desde hace años, me había vendido por unas monedas, eso dolía de una manera que no puedo explicar con palabras. ¿Por qué? Le pregunté. No con rabia, con tristeza, con cansancio, con la voz de un hombre que ya no tiene fuerzas para enojarse. Entonces ella sí me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba ver. Vi vergüenza, vi arrepentimiento, vi el reflejo de una mujer que había tomado decisiones terribles y ahora cargaba con el peso de todas ellas. Porque tenía deudas, Julián, porque mi marido me dejó con deudas que no podía pagar, porque Ramiro me ofreció dinero fácil y yo estaba desesperada, porque fui cobarde y egoísta y tonta. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas, pero yo no sabía que iban a hacerle esto. Yo pensaba que solo querían asustarlo un poco. No sabía que iban a arrestarlo. No sabía que lo iban a encerrar como a un criminal. ¿Y ahora? Le pregunté. Ahora que ya sabe qué va a hacer. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo, y entonces dijo algo que cambió todo. Ramiro habla de más cuando está borracho, me dijo. Y ayer estuvo muy borracho. Yo estaba en la cantina, no tomando, solo escuchando como siempre hago, y lo escuché hablar con otro hombre, uno que trabaja para el licenciado Gálvez. Hablaban del árbol, hablaban de la savia negra, y hablaban de algo más, Julián. Algo que me heló la sangre. Me incliné hacia adelante, ignorando el dolor de las muñecas, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Decían que hay algo enterrado debajo de su terreno, continuó doña Marta. Barriles. Muchos barriles. Los enterraron hace más de 20 años, cuando cerraron la fábrica del padre de Gálvez. Barriles con químicos, con veneno, con lo que sobraba de la producción. Los enterraron de noche, en secreto, sin decirle a nadie. Y eligieron su terreno porque quedaba lejos, porque nadie iba a construir nada ahí, porque pensaron que nunca los iban a encontrar. Me quedé sin aire. Era lo que yo había sospechado en la oscuridad de esa celda, pero escucharlo confirmado era otra cosa. Era la prueba de que mi intuición había sido correcta. Era la explicación de todo, de las muertes, de la enfermedad de Rosario, del olor a químico que llegaba con el viento, de los animales enfermos, de la espuma gris en el río. El árbol, dije con voz ronca, el árbol está sacando ese veneno, por eso la savia es negra, por eso Gálvez tiene tanto miedo. Doña Marta asintió. Eso fue lo que entendí. El árbol está absorbiendo lo que hay en la tierra, y si alguien analiza esa savia, va a descubrir qué hay debajo. Va a descubrir lo que Gálvez enterró, va a descubrir que él mató a su esposa, Julián, y a don Refugio, y a doña Carmen, y a todos los demás. Me quedé callado un momento largo, procesando, sintiendo cómo la rabia me subía desde el estómago, cómo se mezclaba con el dolor, cómo se transformaba en algo más frío, más duro, más determinado. Gálvez había asesinado a mi esposa, quizá no con sus propias manos, pero sí con su codicia, con su negligencia, con su desprecio por la vida de los pobres. Y ahora quería silenciarme para que nadie supiera la verdad. ¿Por qué me cuenta esto? Le pregunté a doña Marta. ¿Qué quiere de mí? Ella se acercó un paso, metió la mano debajo del rebozo y sacó algo. Un sobre de papel manila, arrugado, con manchas de grasa. Me lo puso en las manos encadenadas. Esto lo saqué de la oficina del municipio, me dijo. Tuve que esperar a que el secretario se fuera al baño. Tuve que ser rápida. Pero lo conseguí. Hizo una pausa. Son los permisos originales, los permisos que Gálvez firmó hace 25 años, autorizando el entierro de desechos en los terrenos del ejido, con su firma, con el sello de su empresa, con todo. Yo miré el sobre sin poder creerlo. Doña Marta, la chismosa del pueblo, la que me había traicionado por 200 pesos, ¿había robado documentos de la oficina municipal para ayudarme? No entiendo, le dije. Usted me vendió. ¿Por qué ahora hace esto? Ella bajó la cabeza otra vez. Cuando volvió a hablar, su voz estaba quebrada, porque yo también perdí a alguien, Julián, mi hermana menor. Se murió 2 años antes que su Rosario. La misma tos, la misma enfermedad. Y yo nunca supe por qué. Nunca nadie me explicó. Solo me dijeron que así era la vida, que los pobres nos morimos de cualquier cosa,
que no había nada que hacer. Las lágrimas le corrían libremente ahora, pero ahora sé que no fue así. Ahora sé que la mataron, que nos mataron a todos, y que yo, por cobarde, estuve ayudando al hombre que lo hizo. Se agachó hasta quedar a mi nivel, me tomó las manos encadenadas entre las suyas. Perdóneme, Julián. Sé que no lo merezco. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero déjeme ayudarlo ahora. Déjeme hacer algo bueno aunque sea una vez en mi vida. Yo la miré a los ojos. Vi su dolor. Vi su arrepentimiento. Vi a una mujer que había cometido errores terribles pero que estaba tratando, a su manera, de repararlos. Y recordé algo que Rosario me dijo una vez, hace muchos años, cuando yo estaba enojado con un vecino que nos había hecho una mala jugada. Julián, me dijo, el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Si no perdonas, te haces daño a ti mismo. Solté un suspiro largo. Apreté las manos de doña Marta entre las mías. La perdono, le dije. No porque lo que hizo esté bien, sino porque guardar rencor no me va a sacar de aquí, y porque usted está tratando de arreglar las cosas. Eso vale más que cualquier disculpa. Ella lloró más fuerte entonces. Lloró como si se estuviera sacando años de culpa de encima. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y cuando se calmó, se levantó, se acomodó el rebozo, y me dijo algo que me devolvió la esperanza. Hay jóvenes en el pueblo que están enojados, me dijo. Muchachos que han visto cómo Gálvez se adueña de todo, cómo Ramiro abusa de todos, cómo nadie hace nada. Uno de ellos tiene un teléfono de esos modernos, de los que graban video. Le voy a contar todo. Le voy a mostrar los papeles. Y vamos a ir a su terreno a documentar lo que está pasando. Si el gobierno no nos escucha, el mundo lo hará. Me quedé mirándola mientras se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Aguante, Julián, me dijo. Ya no está solo, y la verdad siempre encuentra la manera de salir. Aunque la entierren debajo de toneladas de tierra, aunque la encierren en una celda oscura, la verdad siempre sale. La puerta se cerró. Me quedé solo otra vez, pero ya no me sentía tan solo como antes. Tenía el sobre de documentos escondido debajo de mi camisa. Tenía la promesa de doña Marta resonando en mi cabeza. Tenía, por primera vez desde que me arrestaron, algo parecido a un plan. Y tenía, sobre todo, la certeza de que Rosario no había muerto en vano, de que su muerte, y la de tantos otros, iba a ser vengada, no con violencia, no con odio, sino con la única arma que los pobres tenemos contra los poderosos, la verdad. Qué momento tan poderoso, tan lleno de dolor y de redención. La traidora se convierte en aliada. El perdón abre una puerta que el rencor habría mantenido cerrada. Y ahora hay documentos, hay jóvenes dispuestos a actuar, hay una chispa que puede convertirse en incendio. Señor Marcos, después de esa visita, cuéntenos, ¿qué hicieron los jóvenes del pueblo? ¿Y cómo reaccionó el mundo cuando vio lo que estaba pasando en ese rincón olvidado de Oaxaca? Yo no supe lo que pasó afuera hasta mucho después, pero doña Marta me lo contó todo cuando volví a verla. Me contó cada detalle, cada momento, cada paso que dieron para sacar la verdad a la luz. Y ahora se lo cuento a ustedes, tal como ella me lo contó a mí. La misma noche que salió de la cárcel, doña Marta fue a buscar a Tomás. Era un muchacho de 23 años, nieto de don Refugio, el primer hombre que murió de aquella enfermedad misteriosa hace 20 años. Tomás había crecido escuchando historias de su abuelo, preguntándose siempre por qué había muerto tan joven, por qué nadie había investigado, por qué las autoridades habían cerrado el caso tan rápido. Tenía rabia acumulada, tenía preguntas sin respuesta, y tenía un teléfono celular con cámara de buena calidad. Doña Marta llegó a su casa pasada la medianoche. Tomás la recibió con desconfianza al principio. Todo el pueblo sabía que ella era chismosa, que se juntaba con gente de Ramiro, que no era de fiar. Pero cuando doña Marta le mostró los documentos, cuando le contó lo que había escuchado en la cantina, cuando le explicó lo del árbol y la savia negra, la cara del muchacho cambió por completo. ¿Está diciendo que Gálvez mató a mi abuelo?, preguntó con una voz que temblaba de rabia contenida. Estoy diciendo que enterró veneno en la tierra, respondió doña Marta. Y ese veneno mató a tu abuelo, y a mi hermana, y a la esposa de Julián, y a todos los demás. Y ahora quiere callar al único hombre que puede probarlo. Tomás no necesitó escuchar más.
Esa misma noche llamó a otros jóvenes del pueblo, 5 en total, muchachos y muchachas que habían crecido viendo cómo Gálvez se adueñaba de todo, cómo Ramiro extorsionaba a sus familias, cómo la injusticia se repetía generación tras generación sin que nadie hiciera nada. Estaban hartos, estaban listos, solo necesitaban una causa, y ahora la tenían. Al amanecer, fueron a mi terreno, caminaron por el camino de tierra, evitando la carretera principal donde podían ser vistos. Cuando llegaron encontraron lo que esperaban encontrar. El árbol seguía ahí, más alto que antes, con sus hojas doradas brillando bajo el sol de la mañana. Pero también encontraron destrucción. Las láminas que yo había puesto estaban tiradas, la puerta de mi casa estaba arrancada de las bisagras, adentro todo estaba revuelto, como si hubieran buscado algo con desesperación, y en el suelo del patio, junto al árbol, había charcos de savia negra. Muchos charcos. Alguien había intentado cortar el árbol. Había hachazos en el tronco, marcas profundas que mostraban el esfuerzo por derribarlo, pero el árbol seguía en pie, y cada herida sangraba esa savia oscura, espesa, con olor a químico que se quedaba pegado en la nariz. Tomás empezó a grabar. Grabó el árbol, grabó las heridas en el tronco, grabó la savia negra goteando, grabó los charcos en el suelo, grabó el interior de mi casa destruida. Grabó todo mientras narraba en voz baja lo que estaba viendo, lo que sabía, lo que sospechaba. Los otros jóvenes tomaban fotos, recogían muestras de la savia en frascos de vidrio, documentaban cada detalle. Entonces escucharon algo que les heló la sangre. Un ladrido, débil, lejano, pero inconfundible. Siguieron el sonido hasta el fondo del terreno, donde había unos matorrales espesos que yo nunca había limpiado, y allí, escondido entre las ramas, encontraron a Fidel. Estaba flaco, sucio, con costras de sangre seca en el costado donde lo habían pateado, pero estaba vivo. Cuando vio a los jóvenes acercarse, gruñó primero, desconfiado, pero cuando doña Marta se agachó y lo llamó por su nombre, algo cambió en sus ojos. Dejó de gruñir, se arrastró hacia ella, y se dejó cargar como un cachorro, temblando de frío y de hambre, pero vivo. Tomás grabó eso también. Grabó a Fidel en los brazos de doña Marta. Grabó las heridas del perro. Grabó el momento en que le dieron agua y comida. Y Fidel comió con una desesperación que partía el alma, y mientras grababa, narró la historia. La historia del anciano que había rescatado a un perro callejero. La historia de las extorsiones de Ramiro. La historia del arresto injusto. La historia del árbol que lloraba veneno. La historia de un pueblo que había sido envenenado hace 20 años y que ahora, por fin, estaba despertando. Esa noche, Tomás subió el video a Internet. Lo subió a todas las plataformas que conocía. Le puso un título simple pero poderoso. El árbol que llora sangre negra, la verdad enterrada de Oaxaca, y esperó. Al principio no pasó nada. El video tuvo 100 vistas, luego 200, luego 500. Tomás pensó que se iba a perder entre los millones de videos que se suben cada día, que nadie iba a prestarle atención, que el esfuerzo había sido en vano. Pero entonces, al tercer día, algo cambió. Una periodista de la Ciudad de México vio el video. Se llamaba Laura Vega, trabajaba para un medio independiente de investigación y llevaba años denunciando casos de corrupción y daño ambiental en todo el país. Cuando vio las imágenes del árbol, de la savia negra, de los documentos que doña Marta mostraba a la cámara, supo que tenía algo grande entre manos. Contactó a Tomás esa misma noche. «Necesito más información», le dijo. «Necesito hablar con testigos. Necesito muestras de esa savia. Necesito todo lo que tengan». Tomás le mandó todo. Los videos, las fotos, las muestras en frascos que uno de los jóvenes había llevado a la ciudad en autobús, los documentos escaneados que doña Marta había robado del municipio. Y le mandó también el nombre del hombre que estaba encerrado injustamente en una celda oscura mientras el verdadero criminal andaba libre. Mi nombre, Julián Reyes Sánchez. Laura Vega trabajó rápido. En 3 días había contactado a un laboratorio independiente de la universidad para que analizara las muestras de savia. En 5 días había entrevistado por teléfono a doña Marta, a Tomás, a otros vecinos del ejido que recordaban las muertes de hace 20 años. En una semana había armado un reportaje completo, con testimonios, documentos, análisis preliminares
y un llamado urgente a las autoridades federales para que investigaran. El reportaje salió un martes por la mañana. Para el mediodía ya era tendencia nacional. Para la noche, los medios grandes lo habían retomado. Para el día siguiente, había protestas frente al Palacio Municipal de Oaxaca exigiendo mi liberación y la investigación de Gálvez. Yo no sabía nada de esto. Seguía en mi celda, contando los días, comiendo frijoles aguados, rezando por Fidel, esperando algo que no sabía si iba a llegar. Hasta que una mañana escuché ruidos afuera, muchos ruidos, voces, motores, pasos que corrían. La puerta de mi celda se abrió de golpe, pero no era Ramiro, no era ningún guardia del municipio. Era un hombre con chaleco que decía Policía Federal, acompañado de otros 3 iguales. Me miraron con una mezcla de sorpresa y algo que parecía respeto. ¿Julián Reyes Sánchez?, preguntó el que parecía estar al mando. Sí, respondí, sin entender qué estaba pasando. Venga con nosotros, señor. Hay mucha gente afuera que quiere verlo. Me quitaron las esposas, me ayudaron a levantarme, me llevaron por un pasillo que antes no había visto, hacia una puerta que daba a la calle principal del pueblo. Y cuando esa puerta se abrió, lo que vi me dejó sin palabras. Había cientos de personas, personas con carteles, personas con cámaras, personas gritando mi nombre, periodistas, activistas, vecinos del ejido, gente que había llegado de otros pueblos, de otras ciudades, de otros estados, todos mirando hacia mí, todos esperándome, todos repitiendo una sola palabra, una y otra vez, como un canto que subía hacia el cielo. Justicia, justicia, justicia. Me quedé parado en el umbral de esa puerta, con las piernas temblándome, con los ojos llenos de lágrimas, sin poder creer lo que estaba viendo. Todo esto era por mí, toda esta gente había venido por un viejo lavandero que había plantado una semilla en su patio. Entonces vi algo entre la multitud que me hizo caer de rodillas. Era Fidel. Lo traía doña Marta en brazos, abriéndose paso entre la gente. Cuando el perro me vio, empezó a moverse, a retorcerse, a ladrar con una alegría que nunca le había escuchado. Doña Marta lo bajó al suelo, y Fidel corrió hacia mí. Corrió con sus 4 patas, sin cojear, sin dudar, corrió como si su vida dependiera de alcanzarme. Lo atrapé en mis brazos, lo abracé contra mi pecho. Sentí su corazón latiendo contra el mío, sentí su lengua lamiéndome la cara, sentí su cola golpeándome el costado una y otra vez, y lloré. Lloré como no había llorado en 20 años. Lloré de alivio, de gratitud, de una felicidad que no sabía que todavía podía sentir. Te dije que no te iba a abandonar, le susurré al oído. Te lo prometí. Alrededor de nosotros, la multitud seguía coreando, las cámaras seguían grabando, el mundo seguía mirando. Pero en ese momento, para mí, solo existíamos Fidel y yo, un viejo y su perro. 2 seres abandonados que se habían encontrado en la orilla de un río, 2 sobrevivientes que habían atravesado el infierno y habían salido del otro lado, juntos. Qué escena tan hermosa, tan merecida, tan llena de luz después de tanta oscuridad. El pueblo despertó, el mundo escuchó, y Fidel, contra todo pronóstico, volvió a los brazos de su dueño. Pero la historia todavía no termina. Señor Marcos, ahora que don Julián estaba libre, ahora que el mundo estaba mirando, cuéntenos, ¿qué reveló el laboratorio sobre la savia negra? ¿Y qué pasó con el licenciado Gálvez cuando la verdad finalmente salió a la luz? Los días que siguieron a mi liberación fueron un torbellino. Periodistas que querían entrevistarme, abogados que ofrecían representarme gratis, autoridades federales que llegaban en camionetas blindadas a inspeccionar mi terreno, científicos con trajes especiales, guantes, máscaras, equipos que yo nunca había visto en mi vida. Mi pequeño jacal, que durante décadas había sido invisible para el mundo, de pronto se convirtió en el centro de atención de todo un país. Yo estaba abrumado. No sabía cómo manejar tanta gente, tantas preguntas, tanta confusión, pero doña Marta y Tomás se quedaron a mi lado. Me ayudaban a responder cuando no entendía, me protegían cuando los periodistas se volvían demasiado insistentes. Me recordaban que comiera, que bebiera agua, que descansara un poco. Y Fidel, siempre Fidel, echado a mis pies, vigilando, gruñendo bajito cuando alguien se acercaba demasiado rápido.
El laboratorio de la universidad tardó una semana en entregar los resultados del análisis de la savia. Una semana que se sintió como un año. Una semana en la que Gálvez seguía libre, Ramiro había desaparecido, y yo no sabía si todo el escándalo iba a servir de algo o se iba a perder como tantas otras denuncias que nunca llegaban a ningún lado. Pero entonces llegó el informe. Laura Vega, la periodista que había destapado todo, me llamó por teléfono esa mañana. Su voz temblaba de emoción cuando me leyó los resultados. La savia negra del árbol contenía concentraciones altísimas de metales pesados: plomo, mercurio, cadmio, arsénico, sustancias que no tenían ninguna razón de estar en la tierra de un ejido campesino, sustancias que solo podían venir de desechos industriales, sustancias que, según los expertos, eran capaces de contaminar el agua subterránea, envenenar los cultivos y causar enfermedades graves en los seres humanos. Enfermedades como la que había matado a Rosario, como la que había matado a don Refugio, como la que había matado a la hermana de doña Marta, como la que había matado a tantos en el ejido hace 20 años, mientras las autoridades miraban para otro lado y los doctores hablaban de mala suerte. El árbol es una planta fitorremediadora, me explicó Laura. Es una especie muy rara, casi experimental. Lo que hace es absorber los contaminantes de la tierra a través de sus raíces y concentrarlos en su savia. Por eso la savia es negra. Por eso huele a químico. El árbol literalmente está sacando el veneno que alguien enterró debajo de tu terreno. Yo escuchaba sin poder hablar. Todo lo que había sospechado en la oscuridad de mi celda era cierto. Todo lo que el forastero Raúl me había prometido se había cumplido. El árbol había traído la verdad. Había desenterrado el crimen que llevaba 20 años oculto. Había dado voz a los muertos que no podían hablar por sí mismos. Pero todavía faltaba lo más importante. Todavía faltaba conectar ese veneno con el hombre que lo había enterrado. Los documentos que doña Marta había robado del municipio fueron la clave. Eran permisos firmados por el padre de Gálvez, dueño de la fábrica minera que había operado río arriba hasta hace 30 años. Permisos que autorizaban, de manera completamente ilegal, el depósito de residuos industriales no peligrosos en terrenos del ejido. Permisos que tenían sellos del gobierno municipal de aquella época, firmas de funcionarios que probablemente habían recibido sobornos y una lista de ubicaciones donde se habían enterrado los barriles. Mi terreno estaba en esa lista. El terreno que mi padre me había dejado, el terreno donde Rosario y yo habíamos construido nuestra vida, el terreno que Gálvez había heredado de su padre, no como propiedad, sino como secreto, como crimen, como bomba de tiempo. Cuando el padre de Gálvez murió, el hijo tomó el control de todo. De la empresa familiar, que ya no producía nada pero seguía existiendo como fachada, de las propiedades que habían acumulado comprando terrenos baratos a campesinos desesperados, y del secreto que nadie debía conocer. El secreto de los barriles enterrados, el secreto de la tierra envenenada, el secreto que, si salía a la luz, podía destruir todo el imperio que su familia había construido sobre cadáveres. Por eso quería mi terreno, no por las hojas doradas del árbol, no por ningún valor sentimental. Quería mi terreno porque era el único pedazo de tierra que no había logrado comprar, el único lugar donde alguien podía cavar y encontrar la evidencia de su crimen, el único obstáculo entre él y la impunidad eterna. La Policía Federal actuó rápido una vez que tuvo toda la información. Llegaron con retroexcavadoras, con equipos de detección de sustancias, con peritos ambientales. Cavaron en el fondo de mi terreno, en el lugar que los documentos señalaban, y encontraron lo que buscaban: barriles, decenas de barriles de metal oxidado, corroídos por el tiempo, filtrando su contenido venenoso hacia la tierra que los rodeaba. Barriles con etiquetas que todavía eran legibles. Barriles que tenían el nombre de la empresa de la familia Gálvez estampado en letras negras. Barriles que contenían los mismos metales pesados que el árbol había estado absorbiendo durante semanas. El árbol, mi árbol, el árbol que Raúl me había dado y que yo había plantado sin esperanza. Ese árbol había sido la denuncia más poderosa que nadie hubiera podido hacer. Había crecido justo encima de los barriles enterrados. Había extendido sus raíces hacia el veneno. Había absorbido la evidencia y la había mostrado al mundo en forma de savia negra y hojas doradas.
Había hecho lo que nadie más había podido hacer en 20 años. Había traído la verdad a la superficie. La orden de arresto contra el licenciado Gálvez se emitió 3 días después del descubrimiento de los barriles. Lo buscaron en su casa, pero ya no estaba. Había huido. Según los informes, cruzó la frontera hacia Guatemala con documentos falsos, llevándose solo una maleta y dejando atrás todo su imperio de mentiras. Pero Ramiro no tuvo tanta suerte. Lo encontraron escondido en la casa de un primo, en un pueblo cercano. Lo arrestaron en la madrugada, igual que me habían arrestado a mí semanas antes. Lo esposaron, lo subieron a una camioneta, lo llevaron a la misma comandancia donde yo había pasado tantas noches de terror. La diferencia es que él sí era culpable. Él sí había cometido crímenes. Él sí merecía estar allí. Cuando supe la noticia de su arresto, no sentí alegría. No sentí satisfacción. Sentí algo más complejo, más profundo. Sentí que una puerta se cerraba, que un capítulo terminaba, que la justicia, aunque tardía, aunque imperfecta, finalmente había llegado, pero también sentí tristeza. Tristeza porque nada de esto iba a devolverme a Rosario. Nada de esto iba a traer de vuelta a don Refugio, ni a doña Carmen, ni a la hermana de Marta, ni a todos los demás que habían muerto sin saber por qué. La justicia había llegado, sí, pero había llegado 20 años tarde. Había llegado después de que generaciones enteras sufrieran enfermedades inexplicables. Había llegado después de que familias enteras se rompieran de dolor. Había llegado después de que yo pasara 2 décadas preguntándome por qué mi esposa se había ido. El día que anunciaron formalmente los cargos contra Gálvez, yo estaba sentado en mi patio, junto al árbol. Ya no lloraba savia negra. Los científicos decían que había absorbido la mayor parte de los contaminantes de la capa superior del suelo, que ahora estaba procesando internamente el veneno, que con el tiempo la savia volvería a ser normal, pero las hojas seguían teniendo esos bordes dorados. Los expertos explicaban que era el resultado de la acumulación de ciertos metales en los tejidos de la planta. Una anomalía química, un efecto secundario de la fitorremediación, pero para mí era otra cosa. Para mí esos bordes dorados eran un recordatorio de que la bondad, aunque parezca inútil, aunque parezca una locura, puede cambiar el mundo. Raúl me había dado esa semilla porque yo lo había acogido cuando nadie más quiso hacerlo. Yo había plantado esa semilla porque ya no tenía nada que perder. Y esa semilla había crecido en un árbol que había desenterrado la verdad que nadie quería ver. Todo por darle agua a un forastero. Todo por rescatar a un perro moribundo. Todo por plantar una semilla en la tierra seca. Fidel estaba echado a mis pies, dormitando bajo la sombra del árbol. Le acaricié la cabeza, sintiendo su pelo tibio bajo mis dedos, escuchando su respiración tranquila. Él había sido el principio de todo, el principio de mi caída, cuando Ramiro usó su presencia como excusa para extorsionarme, y el principio de mi salvación, cuando su compañía me dio fuerzas para seguir adelante en los momentos más oscuros. Lo logramos, Fidel, le susurré. Lo logramos. Él abrió un ojo, me miró, movió la cola una vez y volvió a dormirse, como si supiera que ya no había nada de qué preocuparse, como si supiera que, por fin, estábamos a salvo. Qué revelación tan devastadora, tan completa, tan llena de justicia y de dolor al mismo tiempo. El árbol no era magia, era ciencia. La savia no era maldición, era evidencia. Y el crimen que mató a Rosario, que mató a tantos, por fin había sido expuesto ante el mundo. Ahora Gálvez es un prófugo, Ramiro está tras las rejas, y don Julián está libre bajo la sombra de su árbol. Pero toda historia necesita un cierre. Señor Marcos, cuéntenos, ¿qué pasó después? ¿Cómo sigue la vida de don Julián ahora que la tormenta ha pasado? Han pasado 3 años desde que salí de esa celda. 3 años que a veces se sienten como 3 días, y otras veces como 3 décadas. El mundo siguió girando, como siempre hace. Las noticias pasaron a otras tragedias, otros escándalos, otros crímenes. Mi nombre dejó de aparecer en los periódicos. Las camionetas de los medios dejaron de estacionarse frente a mi casa. La gente dejó de señalarme en la calle, y poco a poco, el silencio volvió a mi vida. Pero era un silencio distinto al de antes. Un silencio que ya no pesaba. Un silencio que se sentía como paz. Gálvez nunca fue capturado.
Dicen que está en algún lugar de Centroamérica, viviendo bajo otro nombre, gastando el dinero que logró sacar antes de huir. A veces me pregunto si duerme tranquilo, si lo persiguen pesadillas, si alguna vez piensa en todas las vidas que destruyó. Pero la verdad es que ya no me importa tanto. La justicia no siempre significa ver al culpable tras las rejas. A veces, la justicia es simplemente que la verdad se sepa, que los muertos sean nombrados, que el mundo entienda lo que pasó, y eso sí lo logramos. Ramiro fue condenado a 18 años de prisión, no solo por lo que me hizo a mí, sino por una larga lista de extorsiones, amenazas y abusos que salieron a la luz cuando otros vecinos del ejido se animaron a hablar. Resulta que yo no era el único al que había atormentado. Había decenas de familias que habían sufrido en silencio durante años, demasiado asustadas para denunciar, demasiado pobres para contratar abogados, demasiado solas para creer que alguien las escucharía. Mi caso les dio valor. Mi caso les mostró que sí se podía, y uno por uno, fueron sumando sus testimonios hasta que el peso de la evidencia fue imposible de ignorar. Mi terreno cambió para siempre. El gobierno federal lo declaró zona de remediación ambiental. Llegaron equipos especializados a extraer los barriles, a tratar la tierra contaminada, a monitorear los niveles de toxicidad en el agua subterránea. Me ofrecieron comprarme el terreno. Me ofrecieron una cantidad de dinero que jamás había visto en mi vida, pero yo dije que no. No porque fuera terco, no porque no necesitara el dinero. Dije que no porque ese terreno era lo único que me quedaba de Rosario. Era el lugar donde habíamos sido felices. Era el lugar donde ella había plantado flores, donde habíamos visto atardeceres juntos, donde habíamos soñado con una vida que nunca pudimos tener. No podía venderlo, no podía irme. Esa tierra, con todo su dolor, era mi hogar. Lo que sí acepté fue convertir una parte del terreno en un memorial. Fue idea de Tomás y de los otros jóvenes que habían luchado por sacar la verdad. Diseñaron un pequeño jardín con los nombres de todos los que habían muerto por el envenenamiento. Don Refugio, Doña Carmen, la hermana de Marta, el muchacho de 19 años, la esposa del carnicero, el abuelo de los Ramírez y Rosario, mi Rosario, su nombre grabado en una piedra, junto a una placa que cuenta brevemente lo que pasó, para que nadie olvide, para que la historia no se repita. El árbol sigue ahí, en el centro del jardín. Ya no llora savia negra, sus hojas siguen teniendo esos bordes dorados, aunque los científicos dicen que con el tiempo irán desapareciendo a medida que la planta procese los últimos residuos de contaminantes. Pero a mí me gusta pensar que el oro se va a quedar. Me gusta pensar que es la marca de todo lo que el árbol hizo, de todo lo que resistió, de toda la verdad que trajo a la luz. La gente viene a veces a visitar el memorial, no mucha, no todos los días, pero vienen. Familias de otros ejidos que supieron la historia, estudiantes de la universidad que quieren aprender sobre fitorremediación, periodistas que están investigando casos similares en otras partes del país, y a veces, solo a veces, viene alguien que perdió a un ser querido por causas que nunca le explicaron, y se queda parado frente a las piedras con los nombres, llorando en silencio, entendiendo que no estaba solo, que no estaba loco, que su dolor tenía una razón, aunque nadie se la hubiera dado. Doña Marta viene a verme casi todos los días. Ya no es la chismosa del pueblo. Ya no es la traidora que me vendió por 200 pesos. Es mi amiga. Es la mujer que arriesgó todo para reparar el daño que había hecho. Es la persona que me trajo a Fidel cuando yo estaba encerrado, que cuidó de él cuando yo no podía, que estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. El perdón que le di aquella noche en la celda no fue solo palabras, fue el comienzo de algo nuevo, de una amistad que se construyó sobre las ruinas de la traición, de una confianza que creció donde antes solo había sospecha. Raúl, el forastero que me dio la semilla, nunca volvió a aparecer, pero supe de él. Laura Vega, la periodista, investigó su historia y me la contó. Era ingeniero agrónomo, como me había dicho. Había trabajado para una empresa que desarrollaba plantas fitorremediadoras, especies diseñadas para limpiar suelos contaminados. Cuando descubrió que la empresa estaba vendiendo sus servicios a corporaciones que querían ocultar desastres ambientales en lugar de remediarlos, robó las semillas más valiosas y huyó. Lo persiguieron durante meses, lo amenazaron, lo intentaron silenciar, pero él siguió adelante.
repartiendo las semillas a quien pudiera usarlas, plantando la verdad en terrenos envenenados por todo el país. Nunca supe si lo encontraron, nunca supe si sigue vivo. Pero cada vez que miro el árbol, pienso en él. Pienso en ese muchacho flaco y asustado que tocó mi puerta pidiendo un vaso de agua. Pienso en cómo la bondad que yo le mostré esa noche me fue devuelta multiplicada por 1000. Pienso en cómo una sola semilla, plantada sin esperanza, cambió todo. Fidel vivió 3 años más después de mi liberación. 3 años de paz, de comida caliente, de paseos por el terreno, de siestas bajo la sombra del árbol. 3 años en los que nunca se separó de mí más de unos metros. 3 años en los que me acompañó a cada entrevista, a cada ceremonia, a cada visita al memorial. La gente lo reconocía, lo saludaban, los niños le daban galletas. Se había convertido sin quererlo en un símbolo. El perro que nadie quería, el perro que un viejo loco había rescatado, el perro que había sobrevivido para ver la justicia. Murió un martes de noviembre. Fue una muerte tranquila, sin dolor, sin drama. Simplemente dejó de respirar mientras dormía, con la cabeza apoyada en mi pierna, con el sol de la tarde cayéndole sobre el lomo. Yo estaba sentado junto a él, acariciándole el pelo como hacía cada tarde, contándole cosas sin importancia, disfrutando su compañía. Sentí cuando su cuerpo se relajó por completo. Sentí cuando su corazón dejó de latir. Y me quedé allí, sin moverme, sosteniendo su cabeza, llorando en silencio mientras el sol se ponía detrás del árbol de hojas doradas. Lo enterré en el jardín del memorial, junto a la piedra con el nombre de Rosario. Me pareció correcto, me pareció justo. Él había sido parte de esta historia tanto como cualquier otro. Él me había dado la fuerza para seguir cuando ya no me quedaba nada. Él me había enseñado que el amor no necesita palabras, ni explicaciones, ni razones. Solo necesita presencia. Solo necesita lealtad. Solo necesita estar ahí, día tras día, sin importar lo que pase. A veces, en las noches, salgo al patio y me siento bajo el árbol. Miro las estrellas, escucho el viento, siento la tierra bajo mis pies, y hablo. Hablo con Rosario, aunque sé que no puede oírme. Le cuento lo que pasó. Le cuento que al fin supimos por qué se enfermó. Le cuento que los culpables fueron expuestos. Le cuento que su muerte no fue en vano. Le cuento que la extraño cada día, pero que ya no me siento tan solo, porque ella está aquí, de alguna manera, en las flores que plantó y que siguen creciendo, en el árbol que trajo la verdad, en la tierra que nos vio ser felices. Y hablo con Fidel también. Le digo que lo extraño. Le digo que la casa se siente vacía sin él. Le digo que todavía escucho sus pasos en las noches. Todavía siento su peso al pie de la cama. Todavía espero verlo aparecer cada vez que abro la puerta. Le digo que fue el mejor amigo que pude haber tenido, que rescatarlo fue la mejor decisión de mi vida, que le agradezco cada día, cada ladrido, cada lamida, cada momento que pasamos juntos. La gente me pregunta a veces si me arrepiento de algo, si haría las cosas diferentes si pudiera volver atrás. Y yo siempre respondo lo mismo. No, no me arrepiento de haber rescatado a un perro moribundo, aunque no tuviera dinero. No me arrepiento de haber acogido a un forastero, aunque pudiera ser peligroso. No me arrepiento de haber plantado una semilla, aunque pareciera inútil, porque todo eso me trajo hasta aquí. Todo eso me dio una razón para vivir cuando ya no tenía ninguna. Todo eso me mostró que la bondad, aunque pequeña, aunque invisible, aunque nadie la reconozca, tiene un poder que no podemos entender. Tengo 73 años. No sé cuánto tiempo me queda. Pero ya no tengo miedo. Ya no tengo prisa. Ya no tengo esa angustia que me acompañó durante tantos años. Tengo paz. Tengo un hogar. Tengo un árbol que me recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y tengo el recuerdo de los que amé, que me acompañará hasta el día en que vuelva a reunirme con ellos. Si mi historia sirve para algo, espero que sea para esto. Para recordarles que no importa cuán pequeños seamos, cuán pobres, cuán olvidados, todos tenemos el poder de plantar una semilla, todos tenemos el poder de rescatar a alguien que sufre, todos tenemos el poder de ser bondadosos, aunque el mundo nos trate con crueldad, y a veces, solo a veces, esa bondad florece en algo que nadie esperaba, en algo que cambia todo, en algo que trae la verdad a la luz. Gracias por escuchar mi historia.
Gracias por quedarse hasta el final. Y si alguna vez se encuentran frente a alguien que necesita ayuda, aunque no tengan nada que ofrecer, aunque les parezca una locura, aunque el mundo les diga que no vale la pena, recuerden al viejo Julián, recuerden a Fidel, recuerden al árbol de hojas doradas y planten su propia semilla. Gracias, don Julián. Gracias, Marcos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta historia, que nos deja el corazón lleno y los ojos húmedos. Lo que escuchamos hoy no es solo el relato de un anciano y su perro, es una lección sobre el poder de la bondad, sobre cómo un acto pequeño, hecho sin esperar nada a cambio, puede desencadenar una avalancha de verdad y justicia. Es un recordatorio de que los olvidados también tienen voz, de que los pobres también merecen dignidad, de que la verdad, aunque la entierren bajo toneladas de veneno, siempre encuentra la manera de brotar. Don Julián rescató a un perro porque vio en sus ojos la misma soledad que él sentía. Acogió a un forastero porque recordó lo que es tener hambre y frío. Plantó una semilla porque ya no tenía nada que perder, y sin saberlo, sin planearlo, sin buscarlo, desenterró el crimen que había asesinado a su esposa y a tantos otros hace 20 años. Si esta historia les tocó el corazón, los invito a dejar su comentario contándonos qué parte les llegó más hondo. Los invito a darle me gusta a este episodio, a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y a compartir esta historia con esa persona que necesita escucharla. Porque historias como la de Don Julián no deberían quedarse en el silencio. Deberían correr de boca en boca, de corazón en corazón, hasta que todo el mundo sepa que la bondad importa. Y si ustedes también tienen una historia que merece ser contada, si alguna vez vivieron algo que el mundo debería conocer, pueden enviárnosla a Ecos de la Verdad, porque aquí creemos que todas las voces merecen ser escuchadas, especialmente las que han sido silenciadas por demasiado tiempo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, cuiden a los suyos. Y no olviden plantar sus propias semillas de bondad, porque nunca saben qué verdad pueden desenterrar.